Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de Hierosofía del maestro Israel Rojas Romero. Esta conferencia fue dictada en el mes de junio del año de 1984 en el aula de Bogotá. El maestro empieza en esta lección diciendo que es esta la tercera conferencia que tenemos y se llama la Hierosofía de la Alquimia. La palabra alquimia es de origen árabe y está compuesta de al, que quiere decir hálito, vibración o movimiento, aliento de vida universal y quimia, quimia igual a quemar, combinación de elementos, transformación de nuestra naturaleza con el aliento divino. Esto es que es importante, transformación de nuestra naturaleza con el aliento divino. Recordemos que la palabra que encarna el sentido es griega, hierosofía, la sabiduría de la imagen. Hieros, imagen, y sofía, sabiduría. El lenguaje de la imagen es el más extraordinario de todos los lenguajes. Adquirir el conocimiento del sentido de la imagen es adquirir el conocimiento de la vida universal. El señor Nicolás Flames fue un hombre lleno de sabiduría, fue muy inteligente, tenía muy buenas costumbres, tenía una constante búsqueda por encontrar el elixir de la vida. Por eso pasó a ser una de las figuras más representativas de la alquimia, la hierosofía de la alquimia. Nicolás Flames se hizo muy célebre en Europa por haber logrado la gran obra. ¿Y qué es la gran obra? La gran obra es la conversión del plomo en oro. El verdadero alquimista siempre busca mutar las vibraciones inferiores de su naturaleza en vibraciones espirituales, cósmicas y divinas que subyacen en la intimidad de su ser. La gran obra. La gran obra no solo se cumple en el interior del Atanor, se llama Atanor al horno alquímico. Es un viaje del espíritu, es un continuo interrogarse, es el valor de aceptar sus propias imperfecciones para que se tomen surcos del perfecto sendero que le lleva a la pureza. Nada acontece por casualidad, todo, todo es causalidad. Cada cosa se vuelve visible cuando es tiempo de que acontezca y cada ficha del mosaico encontrará su justo lugar. Cuando ese espacio por colmar está preparado para acogerla, hay que estar preparados para ello. Esa es la gran obra en nosotros. Entonces tenemos la hierosofía de la alquimia. Y aquí tenemos sus símbolos. Los símbolos cómo se usaban en Caldea y cómo se usaban en el medioevo. En Caldea tenemos el azufre, un triángulo con una cruz abajo. Azufre igual fuerza. La sal, su símbolo, es un círculo cruzado por el centro, lo que llamamos la sal o resistencia. El mercurio. El mercurio es un círculo con una media luna encima y una cruz abajo. Es el movimiento. El azul
o ritmo, o amor, una cruz sobre un triángulo, o el triángulo dentro de un círculo con un diod en el centro. En el medioevo, el fuego era un triángulo con su vértice hacia arriba. Es el fuego o energía. El agua es un triángulo con su vértice hacia abajo. Es la materia o sustancia. La tierra, que es la amalgama de los dos, es un triángulo con su vértice hacia abajo cruzado con una horizontal. Y el aire, que es la sal sublimada, un triángulo con el vértice hacia arriba cruzado con una horizontal. Estos son los símbolos de Caldea y del medioevo, la gran obra. Por haberse logrado la gran obra, es decir, la conversión de plomo en oro, por supuesto, naturalmente y obviamente, dice el maestro, la humanidad se volvió loca. Todo el mundo quería convertir el plomo en oro. ¿Para qué? Para ser más ricos que los otros. Están siguiendo medidas bastante diferentes. Recoger el dinero de los hombres, convertirlo en un volumen notable y llevárselo. Y así es más fácil convertir el plomo en oro. Mejor dicho, el poco oro que pudieran llevar en sus almas, lo convierten en basura. El verdadero alquimista. Pero la situación nuestra es completamente diferente. Lo que buscamos no es el oro físico, sino el oro alquímico. Ese es el verdadero alquimista. Es decir, la parte espiritual del ser, la mutación de las vibraciones inferiores de nuestra naturaleza en las vibraciones espirituales, cósmicas y divinas que subyacen en la intimidad del ser. Ese es el verdadero alquimista, la parte espiritual del ser. Lo que nosotros buscamos no es el oro físico, es el oro alquímico, es decir, la parte espiritual del ser. El alcance espiritual del hombre es algo verdaderamente extraordinario. ¿Y qué alcance espiritual podremos tener? Así es que, hermanitas y hermanos, no vayan a creer que esta noche vamos a aprender a volvernos millonarios. Pero si tienen un sentido espiritual de la vida, sí, porque efectivamente esa es una riqueza invaluable. Es una riqueza que no tiene valor físico, ni que puede medirse por ningún sistema adecuado para tales mediciones. Es el alcance espiritual del hombre. Es esto algo verdaderamente extraordinario. Hieros hierosofía. Hieros quiere decir imagen y logos discurso. Es decir, todas las ciencias están fundamentadas en el trabajo de la hierosofía, el conocimiento exacto de los elementos constitutivos de una materia cualquiera, adaptada a las necesidades específicas de la inteligencia humana. Recordemos, hieros imagen, logos discurso y hierosofía. El sentido hierática de la alquimia. Hay unos símbolos que son precisamente el sentido hierático de la alquimia.
La primera figura o símbolo es el azufre. Es un triángulo con el vértice hacia arriba y con una cruz debajo. Esta cruz quiere decir que los cuatro elementos o los cuatro estados más densos de la materia allí están representados. El triángulo mutador o el espíritu quiere decir el fuego operativo de la vida. Es la energía. Azufre es energía del conocimiento. Ahora, la cruz que está bajo el triángulo representa los cuatro elementos o los cuatro estados más densos de la materia. En Cábala corresponde a Keter. Nuestro ser psíquico, nosotros lo fecundamos con odio, con envidia, con celos, con temores, incertidumbres. Y como estamos fecundados, pues así producimos nuestros hijos, hijos anímicos, hijos del alma, hijos de la parte espiritual de nuestro ser, de tal manera que estamos entrando en el conocimiento de la verdadera alquimia. Trabajo que es verdaderamente difícil. Quien logra la piedra filosofal, es decir, la mutación total de las energías inferiores en superiores, es un adepto, es un ser extraordinario que puede guiar a la humanidad. Lo primero que tiene que aprender a usar es el azufre, es decir, la energía. ¿Cuál es la energía? Es el anima mundi convertida en elementos constitutivos de nuestra conciencia debidamente guiada. El segundo elemento, ¿cuál es? La sal. El segundo elemento es la sustancia formal, constituida por los átomos de la energía cósmica. Es decir, en el mundo de la pura química. Estos son el carbógeno, el hidrógeno, el ácido o nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Sin estos cinco elementos no hay vida celular. Estos son la cruz del azufre, la cruz de la sabiduría de los hombres, que deben mutar aquellas energías en cosas superiores. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo transformar aquello que te hace sufrir en una herramienta para tu evolución? ¿Qué proceso alquímico estás atravesando en tu vida? Ahora veamos el símbolo de la sal. Es un círculo sobrepasado por una línea. Es la materia fecunda, la madre fecundada, el cosmos fecundado, la inteligencia fecundada. Nosotros todos tenemos que aprender a fecundarnos, a autofecundarnos, porque nos estamos haciendo en forma completamente absurda y ajena a lo que debe ser. Quien lograra la piedra filosofal, es decir, la mutación total de las energías inferiores en superiores, es un adepto, un ser extraordinario, un ser para guiar a la humanidad. El carbono nos invita con su animación del chakra básico
a ocuparnos de las cosas puramente mundanas, porque es la emoción y el instinto pasional. El nitrógeno, que tiene preponderancia en la esfera de Yesod o de la generación, nos invita a gastar nuestra energía lógica en pasiones e instintos psicoeróticos y destruye la armonía de nuestra vida interior. Estamos muy lejos de poder utilizar aquellas energías en el sentido espiritual de la vida. Un cónyuge debe ejercitarse en ejecutar el sagrado acto de la generación universal con una mística y una pureza incalculable. Entonces, para la humanidad, ¿habría realmente nuevos egos capaces de dirigir nuestra evolución? Ese es, pues, el uso del nitrógeno. El uso del nitrógeno terrible es para el cuerpo emocional, pero no estamos hablando alegóricamente, estamos hablando científicamente. La preponderancia del hidrógeno en la esfera umbilical. Luego estamos hablando de ciencia pura. Alrededor de este elemento constitutivo se van aglomerando todas las moléculas que van a servir de fundamento al cuerpo humano. La preponderancia del carbono está en el chakra básico. En el chakra básico tenemos la acción del electromagnetismo terrestre. La preponderancia del nitrógeno en la esfera de Yesod. El nitrógeno, fundamento y base de las proteínas. Las proteínas, base y fundamento de la alimentación de todos los seres vivientes, plantas, animales y hombres. Profanándolo nosotros con frases altaneras, salidas de sentido, fuera de la realidad espiritual, fuera de la conciencia ideal que el hombre debe poseer en todos los planos de la vida, el nitrógeno. Entonces, 4 modos de la energía. Tenemos que el azufre, la sal, el mercurio y el azufre son los 4 modos de la energía universal en nuestra naturaleza. El mercurio indica el movimiento de la asociación del fuego con el agua. Estos símbolos de acá son puramente caldeos, mientras que los otros corresponden al trabajo de los iniciados en la época mediana de la cultura europea. Azufre, sal y mercurio. Estos símbolos no nos representan alegorías, no representan alegorías, sino hechos incuestionables y evidentes. La suma del azufre y de la sal, aquí arriba, la suma del azufre y de la sal, es decir, de la energía y la sustancia, tenemos por resultado el mercurio. Produce una licuefacción de la sustancia germinal y va a engendrar la semilla generativa. Ese es el mercurio filosofal. Azufre más sal, energía, azufre, energía, sal, sustancia, mercurio filosofal. Y ese mercurio sublimado obtenemos el azul de los sabios. Es el mercurio sublimado. Es la luz de la vida. ¿Qué es el mercurio? El mercurio es una sustancia formidable
extraordinaria. Ahora, ¿por qué le habrán puesto los sabios el nombre de Mercurio? Porque el mercurio físico, el mercurio químico, es una sustancia demasiado pesada, tan extraordinariamente pesada que solamente se fija a los -40 grados de temperatura. De lo contrario, es líquida. Es el único metal líquido permanente. El mercurio es la sustancia más pesada en el mundo metálico, la que nos hace claudicar constantemente. ¿Y cómo se consigue el mercurio? El mercurio se consigue por medio de la sublimación estética, pero resulta que por carencia de evolución no se superan esas tendencias pesadas del mercurio sobre el lado crístico e ideal de la vida, sobre el lado de la existencia extraordinaria simbolizada en la última figura que representa el ritmo de la vida espiritual: azufre, sal, mercurio y azufre. El azufre de los sabios es el mercurio sublimado, es la luz de la vida. Cuando los caballeros ven una dama llena de encanto, de armonía y de belleza, ella todavía, sin darse cuenta, maneja muy bien su mercurio. Si las damas ven a un joven lleno de arrogancia, de armonía, de belleza y de inteligencia, ese maneja bien su mercurio filosofal. Todas las habilidades del hombre dependen de la sublimación del mercurio. Todo el poder moral depende de la sublimación del mercurio. Toda la salud física depende de la sublimación del mercurio. En las enfermedades que nos asedian tanto, es porque en el pasado hemos utilizado mal el mercurio y no hemos podido manejar esa sustancia tan pesada como volátil. Vean ustedes esa analogía tan rigurosa y tan extraordinaria de una ciencia rigurosa y también absoluta. ¿De dónde aprendieron los alquimistas esa ciencia tan preciosa de la naturaleza y de la vida? ¿De dónde? Del Logos. El Logos es un gran alquimista. Siembra su energía en el mineral para la vida terrestre. Le hace fluir a través del mundo vegetal. Del reino vegetal pasa al reino animal. Luego pasa al reino humano. Y entonces le vemos con libertad de movimiento, de acción, de inteligencia, de sensibilidad y de conciencia, según el grado evolutivo de cada ego. Esa es realmente la ciencia alquímica. 3 en 1. Padre, primer logos, gaseoso. Espíritu Santo, segundo logos, líquido. Hijo, tercer logo, sólido. Esa es realmente la ciencia alquímica. Entonces tenemos acá abajo el reino mineral, al reino vegetal, al reino animal
y al reino humano. Y en la parte superior tenemos los tres reinos, Dian, Dian y Johannes. Y al otro lado tenemos tres reinos que son los elementales. Esta es realmente la ciencia alquímica. Hay un libro del señor Fulcanelli que se llama Los alquimistas o la alquimia. Realmente ese libro les trae una gran información si quisieran dedicarse a informarse sobre multitud de alegorías que es difícil de inteligenciar si no se tiene la clave suprema de ese conocimiento. Fulcanelli fue maravilloso. Se hizo presente en Europa hace relativamente poco. Parece, es un parecer, que es el conde Rakoczy. Estaba un físico alquimista tratando de extraer de la materia la energía que pudiera constituir luego la llamada energía nuclear o energía atómica. De un momento a otro, sin saber por qué, había un señor al pie de él, estando él solo en su laboratorio privado, guardiado, custodiado. Y el señor le dijo: no, hermano mío, no siga con esos experimentos. Nosotros los conocemos hace 300 años y sabemos que eso le hará mucho mal al mundo, porque el mundo es demasiado egoísta. Suprima ese trabajo, dedíquese a una cosa diferente y edificante. ¿Qué sabe usted de la alquimia? Creo que sabe muy poco, dijo Fulcanelli. Nosotros, continuó, sabemos de alquimia y constituimos una casta especial. Sabemos eliminar el agua pesada y por eso somos jóvenes eternamente a voluntad. Eso usted no lo entiende. Pero mañana, a esta hora, estaré por acá. A las 4 de la tarde, el hombre, que era Berger, lo esperó con ansiedad. Entonces él, Fulcanelli, le dijo: hágame el favor de traer un tubo de experimentación, un tubo experimental de laboratorio. Ponga tierra. Puso tierra. Ponga agua. Puso agua. Ahora deposite aquí esta semilla que le entrego y vuelva dentro de 16 días. Pero tape usted esto herméticamente. El hombre lo hizo lo adecuado y colocó el tubo allá. A los 16 días exactos, llegó el señor y ya en el tubo había un arbolito. Dijo Fulcanelli: ¿de dónde este árbol tomó la energía para crecer? Si usted pesa la tierra, pesa igual. Si pesa la humedad, pesa igual. Si pesa el tubo del ensayo, pesa igual. Y sin embargo, el conjunto con el árbol que ha crecido, el peso es completamente diferente. ¿Y de dónde ha derivado la energía necesaria para crecer la sustancia y materia? Y Berger dijo:
Estoy viendo la maravilla y no lo entiendo. ¿Por qué no por qué no le entra oxígeno? Me contestó Fulcanelli. No es necesario. El primer conocimiento de la alquimia consiste en saber que en la semilla existe la capacidad de inducir del logos el poder universal y convertirlo en sustancia. Eso es alquimia. Luego, Verdier lo invitó a un café a que tomaran algo y el señor Fulcanelli bajó del laboratorio al café y cuando entró, toda la gente se asombró y sabían y no sabían qué estaba sucediendo. Tomaron el café y el señor le tendió la mano y se fue. Era un hombre que revelaba unos 28 u 30 años, pero muy joven, muy vigoroso. Y le dijo un amigo, oye, Berger, ¿tú qué eres? ¿Tú eres amigo de Fulcanelli? Y contestó Berger, ¿este es Fulcanelli? He oído hablar mucho de él, pero yo no lo conocí. No le he preguntado su nombre. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Mira, le dijo el amigo, allá está aquel anciano que tiene 90 años. Cuando él era muchacho, iba a la escuela. Fulcanelli era exactamente igual como lo acaba usted de ver y de tratar. Bergier fue donde el anciano y confirmó. El anciano le preguntó, ¿desde cuándo se hizo usted amigo de Fulcanelli? No sé, dijo Bergier, hace más o menos unos 16 días. Otro anciano dijo lo mismo. Cuando yo iba a la escuela, ese caballero era exactamente igual y hacía más o menos años, más o menos 80 años, no lo veía. Ese es Fulcanelli, le dijo a Bergier. El primer secreto de la alquimia consiste en saber que la semilla tiene la capacidad de inducir del cosmos la energía para crecer y multiplicarse. Y ese poder solamente lo posee la semilla. Es un poder del logos, es un poder de la divinidad operando en la naturaleza de los seres y en el hombre. Es algo extraordinario. Divina energía. El hombre que pudiera utilizar esa divina energía que penetra en la semilla o en el germen y pudiera sublimarse ese poder, sería un dios y no un hombre. Le había dicho sencillamente Fulcanelli, gran sabiduría. Pero la primera gran sabiduría que Fulcanelli depositó en la conciencia de Bergier fue que la semilla tiene la cualidad maravillosa de atraer del cosmos las energías y convertirlas en sustancia y vida. Ahora, pensemos, hermanas y hermanos, pero no es un laboratorio humano, es un laboratorio divino. A mí me parece verdaderamente sorprendente el caso de la evolución que surge en la forma de la semilla.
depositar una semilla de una planta cualquiera en la tierra. A los 8 o 15 días sale un brote lleno de vida, de fuerza, de esplendor. Crece, da hojas, ramas, frutos, esencias y multiplica la capacidad que tiene la semilla para reproducir la especie a través de las edades. Ese es el misterio de la alquimia. Es el misterio de la vida cósmica en la sustancia. Pero la única antena es la semilla. Y tan mal que utilizamos nosotros aquella divina energía. ¿Cuántos errores hacemos en nuestra vida por falta de sabiduría genuina y verdadera? El poder de la semilla. Nosotros tratamos de estudiar los misterios de la vida y del ser. La grandeza del espíritu en la materia y la materia en el espíritu. El esplendor de la vida universal. Y estamos buscando misterios fuera de nosotros, cuando realmente el más grande y extraordinario misterio de la vida es el conocimiento del poder de la semilla. Pensemos, los principios germinales paternal y maternal se unifican y entonces viene la eclosión de los poderes de Logos y empieza la labor formidable del misterio de la piedra filosofal, operando para multiplicar todos los vehículos de los seres y de las cosas. ¿Hemos pensado alguna vez lo que esto significa? Eso era lo que sabían los alquimistas. El Padre conciencia, Madre es el aspecto maternal, el Hijo la sensibilidad, el Padre, la Madre y el Hijo, la sublimación divina del fuego creador de la vida, convertido en amor universal, que es el Cristo. Los alquimistas no se detienen, no se detenían, solamente el mutar los elementos de acuerdo con los principios de la naturaleza, sino apresurar el crecimiento. Lo que nosotros hacemos burdamente en 100 encarnaciones o reincorporaciones, ellos tratan de hacerlo en una. ¿Y cómo? Elevando la divina energía del fuego creativo de la vida hacia los diferentes vehículos de la parte espiritual del ser, para conquistar la magnitud y la grandeza de los dioses, que son realmente los que están a la cabeza de la evolución. La jerarquía de los adeptos, de los chohanis y de todos los grandes héroes son los que presiden este movimiento de la vida universal. Raimundo Rulli, Nicolás Flamel y el conde Rákóczi, los más grandes videntes alquimistas, verdaderos maestros de la gran obra, figuras hieráticas. Entonces concentremos nuestra atención en estas figuras hieráticas: azufre, energía; sal, resistencia o materia; mercurio, movimiento. Y la última figura representa ese movimiento sublimado y convertido en piedra filosofal. De tal suerte que la última figura es el símbolo exacto de la piedra filosofal. Es un símbolo que los adeptos no gustan de que sea impreso en libros, sino que sea respetado, que sea guardado en sí
mismo, los metales. Los alquimistas manejan los metales. ¿Y cuáles son? Los metales de la vida, los constituyentes de la sustancia y de la forma, los metaloides. Se llama carbógeno porque genera carbón. Da el calor magnético a la temperatura corporal para que ésta reciba el fuego secreto de la vida que depende del azufre. Azufre, energía, fuerza. El nitrógeno. El nitrógeno genera la organización de la sustancia sin ser vida. Representa la fijación del oxígeno en las sustancias y en las formas. Recoge la virtud de la semilla, pero no es la semilla. Recordemos. Sal, materia, resistencia. Hidrógeno, porque produce el elemento que genera el agua. Mercurio, movimiento. Y oxígeno, igual, representa la parte espiritual y dinámica del cosmos en la vida de los seres. Movimientos ultimados, ritmo. Hay dos polaridades maravillosas. El oxígeno, que representa la parte espiritual y dinámica del cosmos en la vida de los seres. El hidrógeno, que representa la fijación del oxígeno en las sustancias y en las formas. El nitrógeno, que recoge la virtud de la semilla, pero que no es la semilla. Y el carbógeno, que da calor magnético a la temperatura corporal para que ésta reciba el fuego secreto de la vida que depende del azufre. 4 palabras. El azufre, la energía, la sal, la sustancia, el mercurio, el movimiento. De la combinación del azufre y de la sal, y el azufre, la cuarta emanación de la vida. Principio, que es la divinidad naturalizada en el hombre. Azufre, sal, mercurio y azufre. Son 4 palabrejas que debemos entender bastante bien para aplicar el conocimiento interno de la vida y de la evolución del hombre. Azufre, energía, ego padre. Hace presión sobre la sal, la sustancia. Y la sal hace presión sobre el mercurio. Y ahí tenemos todo el proceso. El señor Eliphas Levi, profundo conocedor de estos misterios, habla admirablemente de estos elementos constitutivos de la materia y de la forma. Cada capítulo de su obra Dogma y Ritual empieza jerárquicamente con aquellos principios y trae figuras adecuadas para su comportamiento y su inteligencia en el campo de la comprensión que el hombre debe tener acerca de la vida. Admirable, loable cosa. El maestro nos cuenta que aquí vino un alquimista francés y estuvo en la escuela y se llamaba Neumayer y tenía tal magnitud de energía de su piedra que curaba todos los enfermos solamente imaginando los sanos.
Él había sido un alquimista. Fue Nicolás Flamel. Nicolás, I-O-A, las tres letras sagradas de los Rosacruces. Flamel, llama, fuego, energía, vida. Caminábamos una vez por las calles de Bogotá. Me llevaba del brazo y me decía, dice el maestro Rojas, le decía, hermano Rojas, usted sabe que yo he estudiado mucho. Usted sabe que yo he tratado de exprimir el conocimiento de la sustancia y de la vida, porque lo más grande del espíritu no lo encontramos en la parte espiritual. Lo más grande del espíritu lo encontramos en la vida de la forma. Hablaba de la semilla. El hombre que quiere superarse debe aprender a poner muy bien los pies sobre la tierra y luego sí mirar a los espacios infinitos para sublimar esa divina energía de la vida. Usted sabe que lo que yo he hecho en parte, usted sabe que yo tengo en esta encarnación 800 años y espero en esta encarnación lograr la estatura de Salomón. Luego he de desencarnar y ¿Qué volver le pasó? para lograr la estatura del Cristo, servir a la humanidad. Estas frases fueron dichas por él a mis encantados oídos en la ciudad de Bogotá. Era un verdadero alquimista. Ese hombre había hecho irradiar la piedra filosofal y curaba a los enfermos, física, moral y espiritualmente. Me consta personalmente, la magnitud y grandeza de ese hombre. ¿Lo había adquirido en una sola encarnación? No, en muchas, trabajando maravillosamente. Era el famoso Nicolás Flamel. Aquí tenemos alguna imagen de él, pero esto no significa nada. Lo que significa es la magnitud y la grandeza que que está en la sabiduría y realización interior. El objeto de estas charlas sobre hierosofía es guiarnos hacia el conocimiento hierático del valor de las imágenes que los grandes seres dejaron en el simbolismo geométrico para el conocimiento de las energías universales. El plan es demasiado grande, la fraseología demasiado simple. Hacia el conocimiento. El azufre simboliza el fuego de la vida interior. La sal, el agua o la sustancia. El mercurio, el movimiento. Y el azufre de los sabios, la energía en sublimación progresiva hasta alcanzar la cima del conocimiento y de la sabiduría de las edades. Señor Hermes. Al señor Hermes se le llamó Mercurio.
porque poseía las tres cuartas partes de la filosofía del mundo y de la vida, porque era alquimista. Los Rosacruces han sido llamados alquimistas porque son realmente los únicos en la tradición de las edades que han objetivado el conocimiento de las leyes eternas en cuatro maravillosas imágenes hieráticas que contienen el saber de las edades. Es algo verdaderamente asombroso, admirable. Esta sabiduría cruzó para el bien de la humanidad a través de Caldea, de Persia, de Egipto, de Grecia y, y Europa. Y vino a América en las manos maravillosas y sensibles del señor Rungele para sembrar la semilla de estas verdades eternas. Es algo admirable, ciertamente. Esta noche pequeña o pequeña noche, tan corta en el tiempo, es grande en contenido. Y les invito a meditar verdaderamente en estas leyes eternas, esos mismos símbolos tan conocidos en la vida de los alquimistas de la Europa medieval. Están allí en la antigua tradición caldea. El triángulo descendente representa el fuego. El triángulo descendente representa el agua. Sencillamente el aliento de la vida está en el triángulo sobrepasado por la semilla o germen. Por último, tenemos la tierra, la materia, la sustancia fecundada por el espíritu. Cuando la materia sustancia nuestra esté fecundada por el espíritu, por el aliento de la vida universal, entonces, hermanas y hermanos, seremos como dioses. Hierosofía, la sabiduría del logos. Muchas gracias.